Amén. Amén. Amén, hermana. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermana. Como saben, hoy día me tocó trabajar a mí. Amén. Aunque digan que no, igual uno se pone nerviosa que Sí, porque no es cualquier cosa en la palabra del Amén. Señor. Amén. Yo, para empezar, le voy a dar lectura a todo el capítulo porque es una sola hoja, así que no tengo problema en eso. Lo voy a hacer lento para que mi hermana lo entienda como yo lo entendí, ¿ya? Amén. Dice, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipao, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo se fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a ti, como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, pero no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Ese es todo mi trabajo que me dieron a mí, hermana, de estudiar. A usted le parece poco, pero si usted se puso atención, tiene hondo contenido esta carta. Tiene un gran contenido. Y pues, basándome en las preguntas que la hermana nos hizo, eran 4, ¿cierto? Amén. ¿Quién escribió la carta o epístola? Sí. Una. La otra dice, ¿a quién va dirigida la carta? 2. Sí. La otra dice, ¿qué enseñanza deja? Después el versículo preferido y después un resumen de lo que uno entendió de lo que leyó, ¿cierto? Amén. Ya. Dice, ¿quién escribió la carta o epístola? Claro, Pablo escribió la carta junto a Timoteo, porque lo dice en el versículo 1:1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí está quien escribió la carta. Y también dice aquí,
yo escribí esto, dice, porque mira, también para que sepan me metí en internet. Pablo dice, escribió la epístola a Filemón durante el primer encarcelamiento del apóstol en Roma, del apóstol Pablo. Y esto está en Filemón 1:9. 1:9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Ahí está. Y la otra está en el 1:13, que dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Amén. Bueno, hermano, todos sabemos que esta carta la escribió Pablo a Filemón con un fin, ¿cierto? Amén. Y el fin era Onésimo, ¿cierto? Dice, ¿a quién va dirigida la carta? Dice, a Filemón, un ciudadano de Colosas, un líder íntegro en esa iglesia. Además, era muy rico y propietario de, o dueño de varios esclavos. Filemón. Y entre esos esclavos, Onésimo era uno de ellos. Era esclavo de Filemón. Amén. Y un día de repente Onésimo se rebeló, se arrancó, se fue del lado de Filemón y más encima le robó, se llevó bienes de él. No sabemos si son dinero o cosas, pero le robó a él. ¿Ya? Y esta es la razón de que Pablo escribió la carta a él, porque Filemón, Onésimo fue a dar preso donde estaba Pablo preso. Por eso que él dice que ese es su hijo amado, que él lo engendraó en prisiones, porque Onésimo hasta ese minuto no era cristiano. Filemón sí. Onésimo no era cristiano, era un esclavo de Filemón. Y por eso está esta carta que le hizo Pablo a Filemón, intercediendo para que lo perdone el Filemón a su esclavo y lo vuelva a recibir. Porque Pablo quisiera tenerlo con él, decía ahí, en las prisiones para que le ayude a predicar a otros, como Pablo lo convirtió a Onésimo, porque él no era convertido. ¿Ah? Yo escribí a Filemón. ¿A quién va dirigida la carta? A Filemón, un ciudadano de Colosas, un líder íntegro en esa iglesia, y además era muy rico y propietario o dueño de esclavos. Esta es una carta personal para él. Se refiere a Onésimo, un esclavo que le había robado a su amo, Filemón. Además, había huido a Roma. Y ahí tengo una confirmación en Filemón 1:15. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Claro, porque él al caer preso cayó en manos de Pablo y Pablo lo convirtió a él, al Evangelio, porque no era cristiano. ¿Ya? Dice, y ya no como esclavo, dice, sino más que a esclavo, como hermano amado, porque era un hermano en el Señor, ¿cierto? Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, en tanto la carne como en el Señor. Aquí escribí, después de escapar se encontró con el apóstol Pablo y recibió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esta confirmación está en Filemón 1:10 y 11. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Claro, porque un inconverso no sirve para nada. De hecho, que le había robado a su hombre, se mandó a cambiar y él era su dueño, ¿cierto? Y entonces, dígame que no es bonito recibir al Señor, y nosotros sabemos, nosotros los que no hemos nacido en el Evangelio, sabemos cómo es eso, habiendo sido inconversos, creyendo a lo mejor siendo idólatras o teniendo otras distintas creencias, y llegar al Evangelio, cómo cambiamos nuestra mente, cómo la cambia el Señor. Sí, amén. Cómo nos pone amor, Señor. para entender uno a otro. Hay otra pregunta más que acá dice, ¿qué enseñanza nos deja? Amén. Yo escribí, podemos ver la gran diferencia entre una persona gentil o inconversa y cómo
hacer cambio al recibir el mensaje de la palabra de Dios. O sea, lo que yo le estaba diciendo recién, ¿cierto? Amén. La palabra de Dios y arrepentirse. Y está en Filemón 1:12. En el 12 dice, el cual vuelve a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Porque ya eran unos solo hermanos, eran más que hermanos, como dice, eran hermanos espirituales, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Yo también escribí aquí en los Hechos 1:16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Ah? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ya. Esto estaba en los Hechos 16:1. Se refería pues cuando Pablo era como su yunta Timoteo, ¿cierto? Sí. De hecho que la carta dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. O sea, los dos escribieron más bien esa carta, pero propiamente era palabra de Pablo hacia Filemón en favor de Onésimo, que le había jugado chueco a su amo, había hecho cosas feas, ¿cierto? Y lo bueno de esto es que el Señor tocó el corazón de Filemón y perdonó a Onésimo, y fue un sirviente útil para la obra del Señor, como dice la palabra. Amén. Claro, porque aquí dice, en el resumen que yo puse, el centro del mensaje es perdonar y amar, dejar lugar a la justicia divina, Amén. dejándolo todo en las manos de nuestro Señor Jesús. Amén. Él es nuestro juez de este civil. Y esto está en Filemón 1:5. Amén. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Eso porque él reconocía que Filemón tenía buen corazón. Él era un buen obrero, un buen obrero de la obra del Señor, porque dice que ¿quién era Filemón? Era un ciudadano, dice, de Colosas, un líder íntegro en esa iglesia. O sea, él siempre fue cristiano. ¿Ah? Además era muy rico, dice. Tenía muchos dueños, muchos esclavos. Y él era dueño de una cierta cantidad de esclavos, pero uno de ellos, que fue Onésimo, que es el causante de esta carta, fue el que se le escapó, se le reveló, y más encima le robó. Pero él dijo que cuando él llegara, ¿qué iba a hacer? Él le iba a recompensar, ¿cierto? Dice, así que si me tienes por compañero, en el 17 dice, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Porque él amaba a ese hombre, porque que no servía para nada, y después era como su mano derecha, Onésimo, para Pablo. Y el resumen de esta enseñanza es eso, que cuando es difícil eso, pero cuando alguien nos hace daño, nos ofende, nosotros nos tomamos muy bueno para perdonar. Lo decimos, pero no lo hacemos, ¿cierto? Nos cuesta. ¿Quién es el Padre nuestro? Perdona, Señor, nuestras deudas. Sí, Señor. Como también nosotros perdonamos a los otros. Y si nosotros no perdonamos, Ayúdame, o Jesús. también, ¿qué dice la palabra cuando dice, cuántas veces perdonaré a mi hermano o a mi hermana? 70 Le veces preguntaron 7 veces, Señor, y él dijo, aún digo 70, y perdonado 70, hermano. Nosotros no somos buenos para perdonar, porque también dicen, uno perdona y olvida, pero eso no es verdad. Es muy distinto perdonar a olvidar, porque si uno se acuerda del daño que le hizo a su hermano y como lo perdonó, ora al Señor para que él no siga cometiendo esos errores, y que el amor que uno tiene a sus hermanos o hermanas no se vaya. Yo siento que el fondo de esta carta es eso, hablar y demostrar que sí se puede perdonar, aunque le hayan hecho lo peor a uno. Cuesta, pero
se es, puede. amén. Porque si el Señor lo dice, porque así, ¿cierto? Sí, Así amén. Así que yo le agradezco al Señor que aunque esta carta fue corta, yo siento que no fue tan corta, porque el mensaje que dejó era ese: perdonar a aquel que nos hace daño. Está bien. Seguro, seguro, porque eso lo entendí yo al menos, porque Pablo decía, Pablo intercede por Onésimo, ¿ah? Para que Filemón lo perdone. Y Filemón lo perdonó, y por eso está esta escritura tan bonita. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, o no dijiste que aún tú mismo me debes también. A lo mejor él estás ahí. Entonces, si él se atrevía a pagar lo que él le había defraudado, porque seguramente lo había gastado por ahí si no era cristiano, ¿que saben qué? Es porque él amaba, perdonó y amaba, y quería que Filemón lo hiciera también. Amén. Así que hasta aquí dejo mi trabajo, le doy gracias al Señor. Amén. Gracias. Corto, pero Sí, bueno, sí, el sí, Señor sí. me ama, por eso me dio que estudiar. Que el Señor bendiga este trabajo que hice entonces. Y voy a entregar la... Ah, y había que hablar del versículo que más me llamó la atención a uno. Y aquí lo tengo también, que es en Filemón 4. Miren, no lo encuentro, pero ya me lo sé. Dice, doy gracias a Dios siempre, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Amén. Ese me tocó mi corazón y me gustó tanto que yo hice un separador de Biblia de recuerdo para mi Señor. Espero que no lo guarden allá en la casa, que lo tengan de separador, porque Amén. lo hice con todo mi amor, mi hermana. Que el Señor me bendiga. Amén.